a grabar. Perfecto, genial chicos. Bueno, la idea de la clase de hoy es cerrar con hidrólisis, buffer y algo de KPS. ¿Estamos? La semana que viene recuerden que es la clase presencial de Redox en el práctico, quienes puedan asistir. Quienes no puedan asistir no hay ningún problema, acuden a los seminarios de la noche. La parte teórica con la doctora Crivelo se va a dar presencial también, y la parte teórica con la doctora Bálsamo se va a dar en formato virtual en el mismo horario de siempre. ¿Estamos? Para que tengan ahí las alternativas. Y después yo les voy a avisar cuando les habilite la base de datos para ver en qué momento se pueden anotar quienes estén interesados en ir a la clase presencial del martes que viene. Y bueno, también les quería comentar que el lunes que viene, se los comento ahora si después ya no me olvido, el lunes que viene va a haber una jornada de jornadas puertas abiertas, digamos, en nuestro laboratorio, en el que trabajo yo, en el cual van a tener una visita guiada, aproximadamente quien esté interesado o interesada, y se va a comentar sobre qué se hace en el laboratorio, qué se investiga en el laboratorio, qué equipamiento se utiliza, cuáles son los proyectos o investigaciones que se vienen llevando a cabo y demás. Así que quien esté interesado, me avisa y yo, digamos, de algún modo los anoto para quien esté interesado en ir. ¿Estamos? Eso es a las 9 de la mañana comienza esa jornada, y sé que hay jornada de mañana y jornada de la tarde. Así que bueno, quien esté interesado me avisa a mí o a mí preferentemente, y después yo me comunico con otras personas y les aviso, confirmo horarios, ubicación y demás. Entonces se los voy comentando ya para que vayan sabiendo. Es una jornada, puertas abiertas, y es todo el día, pero la primera jornada, la primera parte, comienza a las 9 de la mañana. Seguramente la doctora Bálsamo y la doctora Crivelo se los van a comentar también ahora en el horario de teórico. Entonces ya saben, nos pueden escribir a cualquiera de nosotros, quien esté interesado en ir. Bueno, dicho todo eso, vamos a continuar. Bueno, y otra cosita más. Perdonen que esté medio como así, pero que me voy acordando lo que les tengo que decir, y bueno, se los voy diciendo antes de comenzar con la clase. Como el martes que viene, algunos van a estar en formato presencial y otros en formato virtual, la evaluación formativa de la unidad 8, que es equilibrio químico, va a ser recién el miércoles siguiente. De modo que el martes, después de la clase de Redox, después de ver los parciales, puedan hacer las consultas que tengan de equilibrio químico, ¿bien? Para poder rendir la evaluación formativa el miércoles siguiente. Bueno, y eso nada más. Si me voy acordando de algo más, se los voy comentando. Bueno, ¿en qué escenarios el parcialito es el miércoles? Exactamente, Manuel. El parcial, la evaluación formativa es el miércoles 10 de noviembre. ¿Qué escenarios posibles teníamos nosotros cuando estábamos trabajando con equilibrios iónicos? El primer equilibrio se trataba de ácidos o bases, fuertes o débiles, en solución. El segundo escenario, que era este, se trataba de una sal en solución. Y yo les había dicho que si tengo una sal en solución, yo tengo que ver qué especies son las que pueden interactuar con el agua, formar una reacción de hidrólisis y establecer un equilibrio de hidrólisis. Vamos a ver el último ejemplo que nos faltaba, antes de ir a buffer, que sería el tercer y último escenario. Aquí tenemos una sal, es el fosfato ácido de sodio. Si yo lo disocio, que eso lo habíamos hecho también ayer al finalizar, tenemos catión sodio por un lado, que proviene del hidróxido de sodio. Dijimos que si es una base fuerte, este es un ácido conjugado débil, por lo tanto no hidroliza. Y por otro lado tenemos esta especie aniónica, que proviene del ácido ortofosfórico, que como no está en los ácidos que yo les comenté al principio de la unidad, provendría de un ácido débil, por lo tanto esto se estaría comportando como una base conjugada fuerte. Si es una base conjugada fuerte, va a interactuar con el agua y a su vez va a promover la liberación de grupos oxidrilos. Bien, entonces tengan en cuenta todo lo que les estoy diciendo. Al ser fuerte, reacciona con el agua, y al ser base, libera oxidrilos. ¿Qué va a pasar con estos libere oxidrilos? El agua va a quedar en formato de oxidrilos, y uno de los protones, ¿hacia dónde va a ir? Uno de los protones que libere el agua para formar los oxidrilos va a ir hacia esta especie aniónica. Fíjense que el agua, al liberar los oxidrilos y liberar el protón, ese protón pasa a esta especie aniónica, entonces en vez de estar con un hidrógeno, pasa a estar luego con dos hidrógenos. Obviamente que si esta especie toma una especie positiva,
Además de tener 2 hidrógenos ahora, fíjense que la carga de -2 ahora se reduce a una carga de -1. Esa es la reacción que tienen que plantear ustedes. ¿Qué teníamos que hacer después de conocer nuestra reacción de hidrólisis? Plantear una constante de equilibrio para ese proceso de hidrólisis. ¿Quiénes están en esa constante de equilibrio? Está esta especie aniónica, están los grupos oxidrilos y está esta otra especie aniónica. ¿Por qué no está el agua? Porque el agua nosotros la consideramos en estado líquido, es decir, de concentración constante, por lo tanto no participa de la hidrólisis. ¿Puedo encontrar el valor de la hidrólisis en algún lado? ¿La puedo sacar de algún lado, de alguna tabla? ¿Qué piensan? No, no está en ningún lado, exactamente. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a encontrar como hicimos ayer. Para ello, hacemos una serie de artificios matemáticos. ¿Qué hacemos? Planteamos nuestra cadena de hidrólisis, como les acabo de comentar recién. ¿Qué voy a tratar de hacer? Dejar todo expresado en función del kWh. Entonces, si acá tengo oxidrilos, multiplico por la concentración de protones, numerador y denominador. En el numerador se me termina formando kWh y en el denominador me termina quedando esa expresión. Esta especie aniónica más un protón. Y a esto yo lo tendría que reemplazar por alguna otra constante de equilibrio que tendría que ver cuál es. ¿De qué ácido dijimos que provenía esta especie aniónica? ¿De qué ácido provenía esta especie aniónica? Del ácido ortofosfórico. Por lo tanto, yo debería ubicar el ácido ortofosfórico y plantear sus equilibrios para sus diferentes liberaciones de protones. Por ejemplo, mi ácido ortofosfórico, cuando libere un protón, va a terminar dando ese protón y esa otra especie. Luego, esa especie va a liberar un protón más, dando lugar a esta otra especie. Y finalmente, esta última especie termina de liberar el tercer protón y da lugar a esta otra especie aniónica. Para cada una de esas liberaciones de protón existe una K ácida. Si nosotros quisiéramos encontrar, por ejemplo, y estuviéramos en el primer escenario y quisiéramos conocer el pH de una solución de ácido ortofosfórico, ¿podría despreciar la K ácida 2 y la K ácida 3? Eso lo vimos ayer. ¿Contribuyen mucho la K ácida 2 y la K ácida 3? ¿Qué piensan? Lo vimos ayer. Y si no, exactamente, cada una contribuye menos y en un examen lo pueden despreciar. ¿Cómo van a hacer ustedes para tener certeza de todo esto? Van a ir a las tablas, van a buscar la K ácida 1 y va a tener un valor. Y van a ver luego que la K ácida 2 y la K ácida 3 cada vez tienen un valor cada vez más pequeño. El hecho de que las otras K tengan un valor cada vez más pequeño es porque tengo una cantidad elevada en el denominador, lo cual estaría indicando que estos dos equilibrios en realidad están más bien desplazados hacia la izquierda, no contribuyendo en demasía a la generación de más protones. Entonces el pH de una solución ácido ortofosfórico yo lo podría plantear a partir del primer equilibrio. ¿Por qué planteamos los tres equilibrios para el ácido ortofosfórico? Yo tengo que buscar esa expresión que tengo acá, en cuál de los tres equilibrios está. Fijémonos, esta expresión que tengo acá, en cuál de los tres equilibrios del ácido aparece. Veamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos la especie con dos protones, luego con un protón. ¿En qué equilibrio del ácido ortofosfórico está esa expresión? A ver, ubiquen esta expresión en alguno de estos tres equilibrios. Ubíquenlo. Muy bien, está en la K ácida 2, exactamente. Fíjense, tenemos esta expresión, la tenemos acá, este anión lo tenemos acá, y tenemos, por supuesto, nuestro protón. Si nosotros planteáramos la K ácida 2, que es una constante de equilibrio, ¿cómo quedaría esto? Protón, bien, especie aniónica, y la otra especie aniónica. Esto, si ustedes se fijan, escrito acá, es como si fuera K-water sobre K ácida 2. Entonces, K-water yo lo conozco, que es 1 por 10 a la menos 14. K ácida 2 también lo conozco, que lo encuentran en cualquier tabla. Y de ese modo obtienen el resultado, que es su K de hidrólisis. ¿Cuál es el objetivo que perseguimos con este ejercicio? ¿Cuál es el objetivo que perseguimos con este ejercicio? ¿Encontrar el valor de qué? Encontrar el valor de pH. Si yo quiero encontrar el valor de pH, lo que quiero hacer es llegar a encontrar
las concentraciones en el equilibrio para esta hidrólisis. ¿Estamos? Y para plantear las concentraciones en el equilibrio para esta hidrólisis, necesito la cadihidrólisis. Una vez que conozco la cadihidrólisis, hacemos lo que hacemos siempre. Planteamos un escenario inicial, un escenario de reacción y un escenario de equilibrio. ¿Cuánto tengo inicialmente yo de esta especie? ¿De dónde proviene esta especie? ¿Cuánto tengo yo inicialmente en el estado inicial? Tengo 1,4, que es lo que provenía ¿de dónde? De la disociación de este electrolito. ¿Bien? Entonces tengo 1,4 de esta especie. Obviamente que de esta especie no tengo nada. Cuando comience esto a liberar el grupo oxidrilo que corresponde, esto será menos X, acá será más X y más X, llegando hasta un estado de equilibrio de hidrólisis, en donde yo de esta especie tenga 1,4 menos X, de esta especie tenga X, y obviamente que de oxidrilos tenga X. Como estas son concentraciones en el equilibrio, las llevo a la K de hidrólisis, porque es la ecuación en el equilibrio. Planteo la suposición de despreciar X, lo cual acá va a estar más que bien. Despejo X y resulta que me dio 4,76 por 10 a la menos 4. Analicemos qué tanto impacto puede haber tenido eso en este caso. Veamos. Si conozco que X es 4,76 por 10 a la menos 4, ¿qué voy a estar diciendo? Que lo que más me importa, que es la concentración de oxidrilos, ya la conozco. 4,76 por 10 a la menos 4. ¿Por qué les digo que me importa mucho lo de la concentración de oxidrilos? Si conozco la concentración de oxidrilos, ¿qué puedo conocer inmediatamente? El pOH, muy bien. Y si conozco el pOH, con la relación de pH más pOH igual a 14, voy a conocer el pH. ¿Estamos? Después, con la concentración de oxidrilos y aplicando K-Water, puedo encontrar la concentración de protones. Y si quisiera también de la concentración de protones, le aplico un menos logaritmo y llego al valor de pH. ¿Qué otras especies vamos a tener dando vuelta a nuestro medio de reacción? Por un lado, voy a tener a esta especie, ¿bien? Que tendrá una concentración en el equilibrio de 4,76 por 10 a la menos 4. Tendré esta otra especie, pero fíjense, yo tenía 1,4 menos esa cantidad, ¿cuánto me terminó quedando? 1,399. Sigue quedando prácticamente lo mismo, porque son todos procesos muy débiles. Se trata de una hidrólisis, pero obviamente es un proceso débil, no es un proceso como cuando tenemos ácidos o bases fuertes. ¿A quién más tenemos en solución? Dijimos los oxidrilos y los protones. Dijimos esta especie y dijimos esta especie. Es decir, ya cubrimos toda la concentración de las especies que están acá. ¿A quién más tenemos dando vuelta en nuestro equilibrio? Tenemos los cationes sodio también dando vuelta en nuestra solución. ¿Cuánto tenemos de catión sodio? Y tengo 1,4 molar por cada catión sodio, lo cual me estaría indicando que en total, 1,4 por 2, tendría una concentración total de catión sodio de 2,8 molar. Y eso sería todo el ejercicio. Este es uno de los ejercicios más complicaditos que hay, pero básicamente porque teníamos un ácido ortofosfórico y debían plantear las 3 K ácidas del ácido ortofosfórico para ver cuál tenían que usar acá en la cadihidrólisis. Pero fíjense que el resto es todo tal cual como lo hemos venido haciendo. ¿Bien? ¿Alguna duda con hidrólisis? ¿Alguna duda con hidrólisis? La no respuesta la asumo como un no. Bien, vamos a avanzar entonces al tercer escenario. ¿Hasta dónde vieron ayer? En la parte teórica. Aguardo las respuestas, chicos. Me estoy preguntando. Me gustaría que me respondan. Bien, perfecto. Es decir, vieron buffer. KPS no vieron nada, entonces. Bien, vieron hasta buffer nada más. Perfecto. Bueno, nosotros ahora vamos a ver buffer y vamos a ver KPS. Les voy a dar 3 ejercicios de KPS, que son los ejercicios como los que vamos a evaluar en el parcial, y yo me voy a encargar de que eso sea así, dado que lo estoy dando yo primero. Así que yo voy a decir qué ejercicios se van a tomar sobre KPS. ¿Bien? Bueno,
Buffer o disoluciones amortiguadoras es el tercer escenario que ustedes tienen que tener en su mente cuando estudien este tema. Creo que es la otra, no veo porque tengo aquí la barra acá de herramientas. Sí, acá está. Bien. Bueno, buffer. ¿Qué recuerdan de buffer? Torbellino de ideas. A ver, ¿qué recuerdan de buffer? ¿Qué es un buffer? ¿Para qué sirve un buffer? Para evitar que una solución cambie su pH ante algún agregado externo. Por eso se le dice disolución amortiguadora o buffer. Es decir, el pH de esa solución siempre se va a mantener y va a tener variaciones mínimas, pero mínimas, mínimas, ante algún agregado extra. Por ejemplo, los sueros fisiológicos, que a cualquiera de nosotros nos han puesto cuando hemos estado internados a una operación o algo, todas esas soluciones fisiológicas son soluciones amortiguadoras, porque el pH no puede cambiar, porque imagínense que todo eso va a la sangre, entonces no puede cambiar el pH de esa solución. Es el mejor ejemplo de un sistema amortiguador. ¿Cómo se compone un buffer? O sea, ¿cómo preparo yo un buffer si estuviera en el laboratorio? ¿Qué tengo que tener presente cuando tenga un buffer? Son dos componentes. Para armar un buffer, yo tengo que tener el ácido o la base débil, ¿bien? Ácido o la base débil, y necesito tener la sal que le corresponda a ese ácido o esa base. Es decir, si planteamos nuevamente los escenarios que tenemos hasta ahora de equilibrio iónico, y voy por partes para que vayan tomando nota, el primer escenario es ácido o base, débil o fuerte, en solución. ¿Qué planteo? Simplemente eso, una disociación del ácido o de la base. Si es un ácido fuerte, no tengo constante ácida. Si es un ácido o base débil, si tengo una constante ácida o básica, tengo que hacer las X y despejar la concentración en el equilibrio. Segundo escenario, una sal en solución. ¿Qué hago cuando tengo una sal en solución? Veo quién reacciona, veo si tengo ácidos o bases conjugadas fuertes, van a ser ellas las que van a reaccionar con el agua y liberarán protones u oxidrilos dependiendo si estamos trabajando con una base conjugada fuerte o con un ácido conjugado fuerte. ¿Qué planteo ahí? Un proceso de hidrólisis que tiene su propio equilibrio químico, que yo debo encontrar su valor de KH porque no están las tablas termodinámicas. ¿Cómo planteo el valor de la K de hidrólisis? Siempre en función del K-water. Y luego tendré que ver qué K ácida o qué K básica uso según las disociaciones que plantean para el ácido o para la base de origen. ¿Estamos? Y el objetivo, ¿cuál es? Una vez que tengan el KH, plantean las X como hacemos siempre y despejan la concentración en el equilibrio de los oxidrilos o de los protones y encontrarán el valor de pH o de pOH. ¿Bien? ¿Cuál es este tercer escenario? Ahora tengo mi ácido débil, pero lo tengo junto con su sal. Entonces yo tengo que ver ahí qué pasa con el pH cuando tengo el ácido con la sal. Vamos a ir, por ejemplo, al ejercicio 53-54, así lo podemos ir leyendo el enunciado. Voy a ocultar la barra, no sé cómo, dónde estaba esto. Bien, vamos directamente al ejercicio 53-54 de la guía, la parte de equilibrio. Esto es redox, así que no. Bien, ¿qué tenemos aquí? Bien, tenemos por un lado ejercicio. Decían 53 y... Bien. Vamos a hacer el 54, que bueno, ya vamos a ver si coincide con los números que ustedes tienen en su guía. Pero este ejercicio que dice, calcular el pH en la concentración de todas las especies presentes de una disolución compuesta por ácido benzoico, 0,2 molar, y benzoato de sodio, 0,20 molar. ¿Cómo se darían cuenta ustedes que el ácido benzoico, que le falta el acento, estoy viendo, el ácido benzoico es un ácido débil o es un ácido fuerte? ¿En qué parámetros se fijarían?
para ver si es un ácido fuerte o un ácido débil. Muy bien, perfecto, Álvaro. Un ácido orgánico, obviamente es un ácido débil. Perfecto. ¿Y qué tenemos luego? Tenemos el benzoato de sodio. El benzoato de sodio es una sal que se conforma a partir de ¿quién? De este ácido benzódico y el hidróxido de sodio. ¿Estamos? Entonces yo voy a tener una solución en la que están conviviendo al mismo tiempo el ácido débil y su sal. Sí o sí tengo que tener esos datos siempre para comenzar a resolver el ejercicio. ¿Qué voy a hacer primero? Paso 1. El paso 1 es disociar la sal. Bien, yo tengo mi benzoato de sodio, 0,2 molar. Al disociar, tendré por un lado los cationes sodio, 0,2 molar también, porque recuerda que las sales se disocian por completo en sus dos partes. Y por otro lado, tengo mi especie aniónica, ¿bien? Es todo lo que queda acá con esa carga ahí negativa, que sea también 0,2 molar. ¿Qué hice como primer paso? Entonces, planteé la disociación de la sal. Como segundo paso, lo que voy a hacer yo es plantear la disociación, pero del ácido débil ahora. Si yo planteo la disociación del ácido débil, ¿qué voy a tener? Por un lado, la concentración de los protones, y por otro lado, la misma especie aniónica que tenía antes. Yo de ácido débil tenía una concentración de partida, según lo que me decía el enunciado, de ese ácido débil. Tengo una concentración de partida. Sí, tenía una concentración de partida, porque según lo que me dice el ejercicio, yo tenía de ácido débil 0,2 molar y de sal 0,20 molar. Por eso yo a la sal 0,20 molar, yo ya la consideré acá, y a mi ácido 0,12 molar, yo ya lo considero acá. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que plantear primero la disociación de la sal? Porque en mi estado inicial, ¿yo qué voy a tener? Primero, la concentración inicial del ácido, de protones obviamente no tengo nada, pero de este anión, ¿yo tengo algo de concentración de partida? De este anión, ¿tengo algo de concentración de partida? Sí, tengo los 0,2 molar que están de antes, que vienen de la disociación de la sal. ¿Estamos? Tenemos un ion común entre esta especie y esta otra especie. Se trata de un anión común entre ellos. ¿Por qué es importante conocer el escenario de partida? Porque luego, cuando el ácido comience a disociarse, se disociará a menos X, dando lugar a la aparición de más X, y por supuesto dando lugar a la aparición de más X. Hasta llegar al equilibrio químico, ¿bien? Y que me quede 0,12 menos X, 0 más X, X, 0,20 más X, 0,20 más X. Y estas concentraciones que le pertenecen al equilibrio para este proceso de disociación, ¿en qué K o constante de equilibrio ustedes la ubicarían? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tipo de proceso es este ahí? ¿Qué tipo de proceso es ese? Muy bien, tengo la disociación de un ácido débil. Exactamente. Por lo tanto, esas concentraciones en el equilibrio, ¿en dónde las voy a ubicar? En la K ácida del ácido benzoico, que ustedes tienen que tener porque se encuentra en las tablas. Entonces, fíjense, para esa K ácida de disociación del ácido benzoico, ubico las especies que tengo. ¿Cuánto tengo de esa especie en el equilibrio? 0,20 más X. ¿Cuánto tengo de protones? X. ¿Y cuánto tengo del ácido? 0,12 menos X. ¿Qué voy a hacer acá? ¿Qué piensan ustedes? Por sentido común. ¿Contribuirá en mucho la disociación del ácido a la concentración de protones en la solución? No, no va a contribuir en mucho, entonces puedes despreciar esa X. Y la despejan sin necesidad de hacer la ecuación cuadrática. Y el AX acá me dio 3,78 por 10 a la menos 5. Para estar tranquilos, lo que pueden hacer ustedes es verificar que este valor sea inferior al 5% de la concentración total inicial, si lo quieren hacer. Si no, tengan por certeza que para todos los ácidos débiles, este valor siempre está por debajo del 5%, porque los ácidos débiles nunca contribuyen en demasía a la concentración de protones en la solución. Bien, entonces, ¿qué acabo de encontrar? Encontré X, 3,78 por 10 a la menos 5. ¿Qué puedo saber entonces? Acá que... sí, acá la resolución del ejercicio. 3,78 por 10 a la menos 5, ¿qué va a ser? Por un lado, la concentración de protones en el equilibrio.
Después será 0,20 más 378 por 10 a la menos 5, es decir, aproximadamente 0,2, porque fíjense que prácticamente no cambia. Del ácido tendré 0,12 menos x, es decir, 0,12 menos 3,78 por 10 a la menos 5, lo cual fíjense que me da 0,11996. Es prácticamente el mismo valor, pero acá las 4 cifras significativas representan una diferencia en comparación al 0,12. ¿Qué más tengo dando vueltas en mi medio de reacción? Si conozco los protones, puedo conocer los oxidrilos a partir de K-Water. Conociendo los protones, aplicando pH, conozco como corresponde, si se trata de una solución de un buffer ácido, el pH tiene que ser ácido. Y también tengo, que no nos olvidemos, a los cationes sodio, ahí dando vuelta. ¿Estamos? Que son 0,2 molar. Acá está hecho el cálculo en el que ustedes comprueban de que ese porcentaje de la X es superior al 5%. Pero bueno, chicos, básicamente eso es buffer. No tienen mayor ciencia, ¿se dan cuenta? El buffer es el ácido con su sal. Y lo primero que ustedes disocian es la sal. ¿Por qué disocian la sal? Porque el ion común que tengan con su ácido, eso va a servir de concentración de partida. Y a partir de las concentraciones iniciales de su disociación de su ácido débil, comienzan a hacer lo mismo que hacemos siempre. Etapa inicial, etapa de reacción, etapa de equilibrio químico. ¿Qué me interesa? Como siempre, conocer la concentración de los protones o de los oxidrilos para saber el pH y clasificar la solución. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda con ese ejercicio básico de buffer? Ahora ya vamos a ver los efectos que tiene eso. ¿Así lo vieron ayer? En el libro ustedes van a encontrar un par de fórmulas que la verdad que yo no me gustaría que las usen. Yo preferiría que a buffer lo resuelvan de este modo. ¿Estamos? Es decir, razonando todo. No quiero que usen la fórmula del libro, que creo que en el chat está con la fórmula de Henderson, lo van a encontrar de ese modo. No es que esté mal aplicar la ecuación, porque la ecuación obviamente tiene un fundamento, pero no hay razonamiento. ¿Estamos? Entonces yo prefiero que lo resuelvan de este modo. Bueno, esto después lo van a ver tranquilos y tranquilas en su casa y van a analizar bien la diferencia entre un buffer y un proceso de hidrólisis. Básicamente, ¿qué les voy a adelantar yo? Que cuando nosotros escribimos la reacción de hidrólisis, por supuesto que estamos ante un equilibrio y tenemos que trabajar con su K de hidrólisis correspondiente. ¿Bien? Eso es lo primero, la principal diferencia. En cambio, en el buffer, ¿con qué K terminé trabajando yo? ¿Con qué constante de equilibrio terminé trabajando yo para resolver mi buffer? Muy bien, con la K ácida de mi ácido débil, o será con la K básica de mi base débil. Pero lo importante es que no tuve que calcular una constante de equilibrio extra. Esa es la principal diferencia que ustedes tienen que señalar acá entre los dos procesos. Y acá fíjense que les escribimos varios ejemplos de tipos de reacciones, cómo identificar los escenarios y demás. Entonces, bueno, este cuadrito, muy bien estudiado para el parcial y para la evaluación formativa. En el ejercicio este que está acá, este ejercicio extra, si nos da el tiempo lo vemos al final de la clase, si no, no. Veamos qué tenemos acá y después ustedes lo resuelven. Tenemos determinar el pH de una solución amortiguadora formada por 0,15 molar de amoníaco y 0,35 molar de cloruro de amonio. ¿Qué especies tengo en solución ahí? Tengo, por un lado, mi base débil, que es el amoníaco. Y por otro lado tengo mi cloruro de amonio, que es una sal que contiene a esa base débil. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ¿cómo se llama este sistema, ese escenario? ¿Cuál sería? ¿Cómo se llama? Un buffer, exactamente. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer cuando tengo que resolver un buffer? Muy bien, excelente. Lo primero que hago es disociar la sal. ¿Por qué quiero disociar la sal? Para conocer
la concentración de partida ¿de quién? Del ion común, que en este caso es el catión amonio. ¿Bien? ¿Qué diferencia observan ustedes? Por ejemplo, cuando yo tenía mi ácido débil, que era mi ácido benzoico, en solución, al ser un ácido, ¿qué libera al medio? Al ser un ácido, ¿qué libera al medio? Muy bien, perfecto. Libera protones, exactamente. ¿Qué va a pasar en este caso? Cuando tengamos nuestro amoníaco, ¿bien? Nuestro amoníaco que está acá. Cuando se encuentre en mi medio con mi agua líquida. ¿Qué va a liberar si es una base? Muy bien, va a liberar oxidrilos. Estamos entonces como, a ver, como regla mnemotécnica si quieren. Como ustedes tengan el ácido débil o el ácido fuerte, recuerden que lo único que tienen que hacer es colocar la liberación de protones. Cuando tengan la base débil o fuerte, es importante que siempre lo primero que ustedes escriban es el oxidrilo. Y en la reacción consideren el agua también. Porque, por ejemplo, para que esta reacción libere oxidrilos, un protón del agua tiene que pasar al amoníaco, y de ese modo el amoníaco se convierte en catión amonio, y de ese modo el agua queda con formato de oxidrilos. Entonces, para las bases, traten de acordarse siempre de escribir el agua, ¿bien? Para que se sepa bien de dónde salen los oxidrilos que se liberan. Eso pasa únicamente para las bases porque liberan oxidrilos. ¿Por qué fue importante acá plantear la disociación de la sal primero? ¿Por qué fue importante plantear la disociación de la sal? Para conocer qué. Muy bien, Sol, excelente. Para ver muy bien, Felipe, para conocer la concentración del catión común en este caso, que es el catión amonio. Entonces yo sé que cuando el amoníaco comienza a reaccionar con el agua y libera oxidrilos, voy a tener esta concentración de partida, esta otra concentración de partida, comienza a reaccionar menos X, más X, hasta llegar a las concentraciones en el equilibrio. Que si son concentraciones en el equilibrio, ¿en qué K les parece que las vamos a ubicar? ¿En qué K y en la K de quién? Muy bien, en una K básica, ¿y es la K básica de quién? Muy bien, la K va excelente Alejo, la K básica muy bien Felipe, la K básica del amoníaco, exactamente, ¿bien? Plantean todo, desprecian la X, si quieren corroboran, obviamente van a llegar a la concentración en el equilibrio de los oxidrilos, con eso calculan el pOH y con esta reglita calculan el pH. Fíjense el pH que tiene. Este es un buffer básico, porque estamos trabajando básico en cuanto a la naturaleza de la sustancia, a eso me refiero. Es un buffer básico porque tengo amoníaco con su sal. Entonces, es esperable que los valores de pH se encuentren de 7 para arriba. ¿Me siguen? Como así era esperable en este buffer ácido, porque tengo un ácido con su sal, que el pH se encontrara de 7 para abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dudas teóricas o prácticas? Pueden preguntarme de buffer, lo que se les ocurra. ¿Qué debería pasar con estos valores de pH y de pOH? Con S, por ejemplo, y con este valor ante cambios en el sistema. ¿Qué debería pasar con esos valores de pH y de pOH, por supuesto? No deberían cambiar, porque nunca se olviden de que esta mezcla debe ser lo suficientemente resistente como para poder conservar esos valores. ¿Bien? Este es el extra que hicimos. Quiero uno en el que agreguemos algo. A ver, acá está. Bien, vamos a hacer este último ejercicio antes de ir a KPS, porque después tenemos, si vamos a hacer ese, y este después lo pueden ver ustedes. Déjenme ver un segundo que tenemos acá.
¿Qué nos conviene hacer acá? Bueno, a ver, vamos a intentar hacer el agregado. Bueno, vamos al 58 y el 59. Quiero ver cuáles dejaba ustedes para hacer, pero no importa. Vamos a hacer el 58. 59, vamos a leer este ejercicio. Fíjense. Se prepara una disolución amortiguadora adicionando 0,3 moles de ácido acético, ácido orgánico débil, y 0,3 moles de acetato de sodio, sal del ácido acético, que acabo de conformar un buffer, a suficiente agua para completar 1 litro de solución, con los moles y los litros que encuentro, la concentración inicial de la sal y la concentración inicial del ácido. Concentración inicial de la sal, concentración inicial del ácido. Y me piden calcular primero el pH de la solución y luego el pH luego de que agregamos más base y el pH luego de que agregamos más ácido. Bien, tenemos que calcular 3 pHs. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo sería el primer escenario? El más simple de todos. Tengo mi sal, 0,3 molar, disocio, catión sodio, anión. Ahora tengo que disociar mi ácido. Concentraciones iniciales de partida. De mi ácido tenía 0,3, de protones no tengo nada, pero de este anión común sí tengo una concentración de partida, que es 0,3, que es la que proviene de la disociación de la sal. El ácido comienza a disociarse, disminuirá su concentración, aparece más concentración acá, y por supuesto aparece también acá. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar al equilibrio químico. Como son concentraciones en el equilibrio, las ubico en la ecuación de equilibrio correspondiente a la K ácida del ácido acético, que es 1,8 por 10 a la menos 5. Ubico todo lo que tenga que ubicar, bien, desprecio las X y despejo el valor de X, que también da 1,8 por 10 a la menos 5. Si conozco el valor de X, en este ejercicio estoy conociendo automáticamente la concentración de protones. Por lo tanto, si yo aplico un menos logaritmo a esa cantidad, tendré el valor de pH que es de 4,74. ¿Tiene lógica que haya dado ese valor, 4,74? ¿Tiene lógica que haya quedado así? Sí, porque se trata de un buffer ácido. Por lo tanto, si es un buffer ácido, tenemos que tener sí o sí valores por debajo de 7. ¿Qué vamos a probar nosotros ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer también cuando vayamos al laboratorio usando indicadores de color? Vamos a comprobar que ese pH se mantiene dentro de todo a pesar de los agregados que le hagamos. Lo primero que le vamos a hacer a este buffer es agregarle oxidrilos. Bien, le vamos a agregar 0,02 moles de hidróxido de sodio. Es decir, yo tengo mi matraz con mi ácido débil y mi sal, y a ese matraz a mí se me ocurre ir y agregarle 0,02 moles de hidróxido de sodio. Si yo le agrego 0,02 moles de hidróxido de sodio en un volumen de 1 litro, estoy agregando hidróxido de sodio 0,02 molar. ¿Qué tiene que hacer este sistemita ácido-sal? Este sistemita ácido-sal tiene que neutralizar ese agregado que nosotros vamos a hacer del hidróxido de sodio. ¿Con qué neutralizarían ustedes una base? ¿Con quién o qué neutralizarían ustedes una base? ¿Con quién o qué neutralizarían ustedes una base? Muy bien, perfecto, con un ácido. Entonces, si ustedes agregan hidróxido de sodio, como en ese caso, y lo agregan con esa concentración, ese hidróxido de sodio va a interactuar con el ácido débil de mi dupla ácido-sal. Si yo tengo el ácido y tengo la sal, que son los que conforman el buffer, si yo agrego hidróxido de sodio, el hidróxido de sodio va a interactuar o reaccionar con el ácido, no la va a querer a la sal. ¿Se entiende lo que les digo? El ácido va a neutralizar ese agregado de hidróxido de sodio. ¿Bien? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Si yo tengo el ácido acético, tengo el hidróxido de sodio, cuando reaccionen, ¿qué van a dar como resultado? Primero la formación de la sal, ¿se dan cuenta? El acetato de sodio más agua. Pero yo de la sal ya tenía también una concentración de partida. ¿Cuánto tenía de la sal yo de partida? Tenía 0,3.
Quiere decir que de los 0,3 que yo ya tenía, ahora estoy formando un poquito más de sal. ¿Bien? Y del ácido 0,3 que yo tenía de antes, ahora voy a tener un poquito menos. ¿Por qué? Porque parte de ese ácido se consumió para neutralizar el hidróxido de sodio y para formar un poquito más de sal. ¿Por qué hago esta primera parte? Porque esto es lo que nos va a determinar las concentraciones de partida en los siguientes pasos. Si yo agrego hidróxido de sodio 0,02, como es una relación 1,1, si el ácido consume al hidróxido de sodio, de ácido acético, en vez de tener 0,3, ahora de partida tendré 0,3 menos 0,02, es decir, tendré 0,28 de partida. Cuando el ácido neutralizó a la base, se formó un poquito más de sal de lo que yo ya tenía. Yo ya tenía 0,3, y como esto también es una relación 1,1, si neutralizamos 0,02 moles de hidróxido de sodio, aparecen 0,02 moles del acetato de sodio. Por lo tanto, yo voy a tener un poquito más de sal de lo que tenía antes. Una vez que yo ya corregí mis concentraciones de partida, lo que hago es lo mismo que hicimos antes cuando teníamos el buffer común. Es decir, ¿cuál era el primer paso? Muy bien, disociamos la sal. Antes era con 0,3, ahora es con 0,32. Disocio la sal con 0,32, me quedará 0,32 para el cacho sodio y 0,32 para el anión común. Del ácido, que es el segundo paso, ¿cuánto tenía antes? 0,3. Bueno, no, ahora tengo 0,28. ¿Por qué tengo ahora 0,28 de ácido? Y porque del anión común, ahora voy a tener un poquito más, que 0,32. ¿Qué va a pasar cuando el ácido comience a disociarse? 0,28 menos X, 0,28 menos X. No tengo nada más XX. Y del anión común será la concentración de partida más lo que se forme producto de esta disociación. Si estas son concentraciones en el equilibrio, ¿a dónde las voy a llevar? Las voy a llevar a una constante de equilibrio. En este caso será la constante de equilibrio de quién. Muy bien, la constante de equilibrio del ácido acético. Exactamente, porque yo lo que estoy planteando es un equilibrio para el ácido acético. Entonces, fíjense, la concentración del equilibrio del ácido acético es 1,8 por 10 a la menos 5, que es lo que hemos establecido antes. Reemplazan las concentraciones 0,32 más X, X y 0,28 menos X. Despejan X, fíjense que X les da 1,57 por 10 a la menos 5. Lo cual me está indicando, que es lo principal en lo que igual yo me voy a fijar, es que la concentración de protones en el equilibrio es 1,57 por 10 a la menos 5, lo que nos da un valor de pH de 4,8. ¿Cuánto nos había dado antes el pH? Antes de hacer el agregado de oxidrilos. ¿Cuánto nos había dado antes el pH? 4,74. ¿Hasta cuánto se fue el pH al agregar oxidrilos? 4,8. ¿Se dan cuenta? Es decir, varió levemente. No hubo un salto abrupto de pH. Puede variar hasta 0,3 aproximadamente. ¿Se entiende? Ahora, ¿tiene lógica que haya aumentado el pH? Levemente haya aumentado el pH. Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque ¿qué agregué yo? Agregué una base. Entonces, obviamente, al buffer lo vuelvo un poquitito más básico. De 4,7 se fue hasta 4,8. ¿Qué otra cosa podría agregar yo a mi buffer? ¿Qué otra cosa podría agregar al buffer? Muy bien, podría agregar ácido. ¿Y qué esperaría que pasara con el pH del buffer al agregarle ácido? Muy bien, va a disminuir un poco, exactamente. Lo vamos a comprobar ahora mismo. Si yo ahora agrego ácido, el ácido que ustedes agreguen, ¿con quién va a querer reaccionar de la dupla del buffer? ¿Con quién va a querer reaccionar el protón del ácido? ¿Va a querer reaccionar con el ácido acético? No, exactamente. Entonces, ¿con quién no va a tener otra opción? Va a tener que reaccionar. Que no va a tener mucha opción que digamos. Muy bien, va a tener que reaccionar con la sal, exactamente.
Es decir, si voy a agregar ácido 0,02 molar. Fíjense qué pasa cuando el ácido reacciona con la sal. Por un lado se forma cloruro de sodio y por otro lado, ¿qué se vuelve a formar? El ácido acético, ¿se dan cuenta? Acuérdense que estas son todas reacciones de intercambio. La parte catiónica de uno se va a la parte aniónica del otro. Por eso acá se forma cloruro de sodio y se vuelve a formar ácido acético. Si la sal de algún modo amortigua el agregado de ácido, quiere decir que, como también es relación 1 a 1, se va a consumir, de los 0,3 que yo tenía de sal, se va a consumir 0,02 para compensar este agregado. ¿Bien? Y de ácido acético, que yo ya tenía de antes 0,3, también como es 1 a 1 la relación, se va a formar un poquito más de ácido que 0,02. ¿Se entiende esa parte? Perfecto. Entonces, si ustedes lo comparan con el agregado de oxidrilos, lo primero es, los oxidrilos, al ser base, se van a querer compensar con el ácido. El ácido, para compensar esa base, reduce su concentración, ¿bien? Aumentando la concentración de sal. Si yo agrego protones, el protón no va a querer reaccionar con el ácido porque se va a repeler, entonces va a querer reaccionar con la sal. La sal, para compensar ese agregado, va a disminuir su concentración en 0,02. Y se va a formar ácido. ¿Cuánto se va a formar de ácido? Y 0,02 se va a formar. Un poquito más a los 0,3 que yo tenía de antes. ¿Para qué me sirvió hacer todo este planteo inicial? Esto que está acá. Para recalcular qué cosa. Las concentraciones de partida. ¿Bien? Para recalcular las concentraciones de partida. ¿Quién disocio primero? Muy bien. Perfecto, chicos. ¿A quién disocio primero? A la sal, perfecto. La sal ahora voy a tener un poquito menos, 0,28, porque una parte se usó para consumir el ácido. Eso me va a dar 0,28 de catión sodio y 0,28 del anión acetato. Del ácido, ¿cuánto voy a tener ahora? Y voy a tener un poquito más. Voy a tener un poquito más porque se genera un poquito más de ácido cuando yo neutralicé el ácido clorhídrico. Lo que pasa es que ahora tendré de protones nada, pero del anión acetato sí tengo una concentración de partida, que son los 0,28 que vienen de antes de la disociación de la sal. Planteo el equilibrio, llevo las concentraciones en el equilibrio, ¿y en dónde las voy a ubicar? Las voy a ubicar con una K ácida, que en este caso será la K ácida de ¿quién? Del ácido acético, porque fíjense que yo todas las ecuaciones las hago en función de la ecuación del ácido acético. Reemplazo, desprecio X, despejo X, y al despejar X me doy cuenta que lo primero que tengo es la concentración de protones. Aplico pH y fíjense cuánto me dio el pH, 4,68. ¿Cuánto me había dado antes el pH? En la solución pura. Exacto, 4,7, exactamente. Fíjense que al agregarle ácido, el pH levemente disminuyó, pero no hizo un salto abrupto, ¿bien? Simplemente cambió levemente. Por eso se trata de soluciones buffer o amortiguadoras, porque compensan o neutralizan los agregados de base o ácido que hacemos. ¿Bien? Eso es todo buffer, chicos. Vieron que no era, porque es un tema que está presentado como un tema de susto en química y no es la gran cosa, ¿se dan cuenta? Es entender simplemente equilibrio químico. ¿Alguna duda con estos ejercicios? Ustedes ya pueden haciendo todos los ejercicios de la guía. Bien, les voy a comentar este simplemente para que lo vean. Me gustaría que lo vean ustedes. Pero veamos qué dice ese ejercicio. A ver si tenemos... No sé si es este. Sí, es un ejercicio también de examen. Dice, ¿cuántos gramos de cloruro de amonio, sal, deben añadirse a 2 litros de amoníaco 0,1 molar, base débil, de un buffer, para preparar un buffer que tenga un pH de 9? El hecho de que me esté dando como dato el pH de 9, ¿qué podría despejar yo de ahí? Que tenga como dato el pH 9. ¿Qué podría ir despejando?
¿Qué despejo a partir del pH 9? La concentración de protones y qué tipo de concentración. ¿Qué tipo de concentración es? La concentración de protones que despejan a partir de un pH 9. Es la concentración de protones en el equilibrio. Acuérdense que pH, ¿de dónde lo calculábamos? De la concentración de protones en el equilibrio. ¿Bien? Bien, entonces fíjense que acá vamos de atrás para adelante, porque ya me están diciendo cuál es el pH, pero me están preguntando cuántos gramos de sal hay que agregar a 2 litros de amoníaco. ¿Bien? Es decir, me están preguntando la concentración inicial de la sal. ¿Cuál sería el primer paso en todo buffer? Escribir qué cosa. El primer paso en todo buffer. Muy bien, disociar la sal. Hagámosle caso entonces a ese paso. Muy bien, disocio la sal, cloruro de amonio, cateno de amonio y cloro. ¿Conozco la concentración inicial de la sal? No, es lo que me están pidiendo calcular. Entonces, ¿cómo lo dejo? Les dejo escrito así, en forma de incógnita. ¿Cuál es el segundo paso después de disociar la sal? Disociar el ácido. ¿Bien? Que en este caso no es un ácido, sino que es una base. Y al ser una base, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando escriba la reacción del equilibrio? Al ser una base, tengo que tener en cuenta lo primero, que libera oxidrilos, por lo tanto tengo que escribir la reacción con el agua, exactamente. De amoníaco o de base, tengo el dato, que es este ejercicio, porque dice solución A de amoníaco, 0,1 molar, es decir, tengo el dato de la concentración partida de amoníaco. De este catión amonio, ¿yo tengo algo inicialmente? Sí, tengo lo que se asoció antes de la sal, lo cual no lo conozco, así que lo escribo así. De oxidrilos todavía no tengo nada. Cuando el amoníaco comience a reaccionar, se descompondrá esa cierta cantidad. De esta cantidad de catión amonio aparecerá un poquito más y de oxidrilos aparecerá. Esas expresiones, que son todas expresiones en el equilibrio, las voy a llevar a la K básica del amoníaco. ¿Y qué voy a escribir? X, concentración inicial más X, y 0,1 menos X. ¿A quién puedo despreciar acá si sabemos que el amoníaco es una base débil? Puedo despreciar a la X, ¿bien? ¿Y qué me queda si ustedes se fijan? Me queda que la K básica es igual a X por concentración dividido 0,1. Es decir, estoy teniendo ¿qué cosa? Para conocer la concentración inicial de la sal, que es lo que a mí me importa. ¿Quién me está faltando conocer acá? Para conocer la concentración inicial, que es lo que yo quiero conocer. Muy bien, me está faltando llegar a X. ¿Y qué representa X en esa ecuación en el equilibrio? ¿Qué representa X? X representa, lean lo que dice en la reacción. Muy bien, X representa la concentración de oxidrilos, exactamente. Y yo no conozco la concentración de oxidrilos tampoco, pero sí que estoy conociendo qué cosa, que me lo dice como dato el ejercicio. Sí estoy conociendo qué cosas, que me lo dice como dato el pH, muy bien. Si yo conozco que el pH es 9, bien, con la reglita esta matemática, puedo conocer el pH. Acá me pregunta por qué la concentración de oxidrilos, porque esa es la reacción que hemos planteado. Base que reacciona con agua para liberar catión amonio y oxidrilos. Entonces la X le corresponde a los oxidrilos. Si pH es 9, yo puedo despejar la concentración de pOH, que es 5. ¿Bien? Y a partir del pOH, ¿qué puedo conocer entonces? A partir del pOH. Muy bien, a partir del pOH, aplicando el antilogaritmo, puedo conocer la concentración de oxidrilos. Es decir, puedo conocer la concentración de oxidrilos con 1,1 por 10 a la menos 5, y eso automáticamente es el valor de X. Y eso es lo que yo puedo escribir acá. A la K básica la conozco, del amoníaco, reemplazo y ¿qué encuentro? 0,18 molar. Es decir, se trata de una concentración inicial para cloruro de amonio de 0,18 molar.
Entonces fuimos de atrás hacia adelante. Bien, eso fue todo lo que hicimos en este ejercicio. Pero el ejercicio me decía, ¿cuántos gramos de cloruro de amonio deben agregarse en un recipiente de 2 litros? Creo que decía. Entonces, si yo sé que la concentración inicial tiene que ser 0,18 molar, ¿qué estoy diciendo? Que 0,18 moles están en 1 litro de solución. En 2 litros de solución tendré que agregar 0,36 moles de cloruro de amonio, que representan casi 19 gramos. Entonces, es un ejercicio un poco distinto a lo que hicimos antes, pero fíjense que perfectamente se puede resolver entendiendo qué es lo que están haciendo. Bien, y acá cerraríamos con buffer. ¿Alguna duda con buffer, chicos? ¿Algo que quieran preguntar de buffer? Tienen que ir estudiando los temas. Bien, perfecto, Sol. Recuerden ir estudiando los temas, por favor. Bien. No se dejen estar con equilibrio. No se dejen estar con equilibrio químico, que es lo que siempre más está en los exámenes. Acá me preguntan, sí, desprecien siempre. No hace falta que tienen que hacer no hagan el porcentaje. No es necesario que acá no solo lo hacemos, pero bueno, pero en los casos que vamos a dar nosotros no hace falta que hagan el porcentaje. Y el que quiera hacer la cuadrática, puede hacer la cuadrática también, no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, vamos a avanzar entonces a KPS y a solubilidad, que es un tema mucho más sencillo. Yo les voy a dar la primera parte y después, en esta parte que está en contra acá, a ver si me deja abrirlo, vamos a hacer un ejercicio únicamente como los que tomamos en los exámenes y el otro ejercicio, que ya les voy a decir cuál van a hacer, lo pueden ver ustedes directamente. ¿Estamos? El martes que viene, recuerden que lo que haríamos serían las consultas de equilibrio, además de la clase de balance de redos. Bueno, ¿a qué se referencia KPS? Para que ustedes vayan mentalizándose y teniendo en cuenta a un proceso de precipitado. ¿Qué pasa cuando yo tengo un proceso de precipitado? Ustedes van a tener una mezcla de dos compuestos y el producto va a ser un precipitado que según sean las concentraciones de quien forma ese producto, habrá precipitado o no habrá precipitado. Por ejemplo, si ustedes toman un vaso de agua y le agregan cloruro de sodio. Yo ahora estoy explicando todo desde la parte teórica, porque yo sé que esto no lo han visto en el teórico, entonces yo ahora estoy explicando para que después cuando ustedes vayan al teórico se acuerden de lo que yo les dije. Mi idea era hoy darles la clase a las 4 de la tarde, se tenía primero teórico, pero bueno, al final no se confirmó nada y bueno, por eso les tengo que dar yo ahora la primera parte. Si ustedes toman un vaso con agua y le agregan cloruro de sodio, en un momento dado, ustedes van a tener una solución, un sistema homogéneo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ustedes van a agregar cloruro de sodio y en ese momento, ¿qué va a pasar con el cloruro de sodio cuando ustedes lo agreguen al agua? ¿Qué pasa con el cloruro de sodio? A ver si alguien se anima a decírmelo. ¿Qué pasa con el cloruro de sodio cuando ustedes lo agregan al agua? ¿Qué pasa con esa estructura? Muy bien, exactamente, se disocia. El cloruro de sodio se disocia, tal cual. Es decir, tenemos por un lado el catión sodio y por otro lado tenemos el anión cloruro. Según sea la cantidad que yo estoy agregando de cloruro de sodio, ese catión sodio tendrá una concentración y ese anión cloruro tendrá otra concentración. Cuando las concentraciones de cationes y aniones lo permitan, ustedes van a tener una solución, un sistema homogéneo. Es decir, el cloruro de sodio va a estar completamente disuelto. Ahora, ¿qué pasa si ustedes comienzan a agregar cada vez más cucharadas de sal de mesa, cloruro de sodio al vaso de agua? ¿Qué va a pasar en un momento dado? ¿Qué piensan? ¿Van a poder seguir viendo la no separación entre las fases? Muy bien, va a comenzar a aparecer un precipitado, exactamente. Van a comenzar a ver que hay cloruro de sodio precipitado al fondo de su vaso, ¿entiende? ¿Y eso por qué es? Porque en un momento dado, la concentración de catión sodio y la concentración de anión cloruro superan ciertos límites, bien, que ahora vamos a ver cuáles son esos límites, superan ciertos límites que hacen que el cloruro de sodio se precipite. Bien, eso que yo les acabo de decir también está regido por un equilibrio químico. Ese proceso de disociación de un compuesto sólido
también está regido por un equilibrio químico, y como es un equilibrio químico, tiene una constante de equilibrio. Por ejemplo, vean el primer ejercicio que tenemos acá. Tenemos fluoruro de calcio, ¿bien? Que sería como equivalente al fluoruro de sodio que agregamos un vaso con agua. Tenemos un fluoruro de calcio, sí, esto ya es equilibrio de solubilidad. Fluoruro de calcio sólido. Cuando yo disocie este fluoruro de calcio, cuando lo agregue a un disolvente como el agua, ¿qué va a pasar con ese compuesto? Ustedes imagínense el fluoruro de sodio, la cucharada en el vaso. ¿Qué va a pasar con el fluoruro de calcio cuando yo lo agregue? Se va a disociar, muy bien. ¿Qué voy a tener por un lado? Catión calcio más 2 flúor menos. ¿Se entiende? 2 aniones fluoruros. Están en solución acuosa. Este proceso que está descrito acá tiene un equilibrio químico. Es un equilibrio químico de disociación de una sal. Si es un equilibrio químico, tiene una K. Esa K nosotros la vamos a llamar KPS, que es la K de producto de solubilidad. ¿Cómo escribíamos siempre las constantes de equilibrio nosotros? ¿Cómo las escribíamos siempre las constantes de equilibrio? Especies que están a la derecha sobre especies que están a la izquierda, ¿sí o no? ¿Quiénes están a la derecha en este proceso de disociación de un compuesto sólido? Mi catión, mi anión, ¿y qué tendría yo en el denominador? Tendría una especie sólida. ¿Cambia en algo la concentración de las especies sólidas? No. Entonces, no lo incluyo en la formulita de mi KPS. Y por eso el KPS simplemente termina siendo un producto de las concentraciones elevadas, por supuesto, su coeficiente estequiométrico, un producto de las concentraciones. Bien, eso termina siendo nada más. Si planteáramos, por ejemplo, el KPS del cloruro de sodio, ¿cómo quedaría el cloruro de sodio cuando se disocia? ¿Cómo quedaría el cloruro de sodio cuando se disocia? Catión sodio más anión cloruro. ¿Cómo sería el KPS para el cloruro de sodio? ¿Cómo sería el KPS para el cloruro de sodio? KPS igual a concentración sodio por concentración anión cloruro. Muy bien, muchas gracias, Sol. Exactamente. ¿Estamos? Bueno, lo mismo está pasando acá. Bueno, ¿qué tenemos que evaluar nosotros ahora? Ya sabemos que tenemos nuestro sólido, que se disoció, que tiene un KPS, que es un proceso de equilibrio, que estas son concentraciones en el equilibrio. Nosotros vamos a ver qué son esas concentraciones en el equilibrio, qué representan esas concentraciones en el equilibrio, esa concentración de catión calcio y de anión flúor. Inicialmente, en la etapa inicial, cuando yo tengo mi sólido entero y completo, ¿cuánto tengo yo de catión calcio y de anión fluoruro? ¿Cuánto tengo yo inicialmente? No tengo absolutamente nada. Yo tengo mi cloruro de sodio, mi fluoruro de calcio completo, en mi etapa inicial no tengo nada. ¿Qué va a pasar a medida que el fluoruro de calcio se vaya disolviendo en el agua? ¿Qué va a pasar? Va a haber cada vez más catión calcio en solución y va a haber cada vez más anión flúor en solución. Se van generando esas especies. Una S porque es un coeficiente estequiométrico y dos aniones flúor porque son dos coeficientes estequiométricos. ¿Hasta cuándo va a haber, y fíjense la pregunta, ¿hasta cuándo va a haber catión calcio en solución o anión flúor en solución? ¿Hasta cuándo va a haber eso? Hasta que lleguemos a un equilibrio de disociación, exactamente. Es decir, hasta llegar a un proceso de equilibrio en donde yo de calcio tenga S y de flúor tenga 2S. Es un proceso, y fíjense bien, es un proceso de equilibrio de disociación de una sal en sus compuestos en un disolvente. Si llegué al equilibrio, y acá yo tengo S y 2S, ¿qué significa S y 2S? Que en el equilibrio yo tengo, eso es lo que voy a explicar justamente ahora lo que voy a decir. Si acá yo tengo
un equilibrio y no hay ningún precipitado, entonces S y 2S representa cuánto hay soluble de calcio en el equilibrio y cuánto hay soluble de flúor en el equilibrio. Ustedes siempre véanlo de este modo. Tengo mi sal, fluoruro de calcio. A medida que esto comience a disociarse en el disolvente que es el agua, cada vez va a haber más catión calcio disuelto, anión flúor disuelto. ¿Hasta cuándo va a pasar esto? Hasta que se llegue al equilibrio químico. Y en el equilibrio químico yo tendré esta cantidad disuelta y esta otra cantidad disuelta. Es decir, esta representaría la solubilidad de las especies. Es decir, en el equilibrio, en mi KPS, yo voy a tener que tener esta solubilidad para el calcio y esta otra solubilidad para el flúor. ¿Bien? Por eso decimos que de cationes calcio, que es la concentración, tendré esta solubilidad, y de anión flúor, que es esta concentración, tendré esta otra solubilidad. Y de acá yo voy a saber entonces que el KPS para esta especie, que es el fluoruro de calcio, es S, solubilidad para el calcio, por 2S, solubilidad para el flúor, elevada al cuadrado. Lo cual me está indicando que el KPS es igual a 4S al cubo. ¿Bien? Eso es lo que me está indicando el valor de KPS. Estos valores de KPS se encuentran tabulados en las tablas que tienen ustedes de solubilidad. ¿Qué puede pasar si un KPS no se encuentra en la tabla? Yo les había dicho por qué podía pasar eso. Que un KPS no se encuentre en algún lado, o con un KPS o una constante de equilibrio genérica. Si una constante de equilibrio no se encuentra en la tabla, ¿por qué yo les había dicho que podía llegar a hacer eso? Porque el valor de K era ¿cómo? ¿Cómo era el valor de K si no se encontraba? Muy bien, era muy elevado. Para un proceso como estos, para que KPS sea muy elevado, ¿qué quiere decir eso? Para un proceso como eso, que el valor de K sea muy elevado. ¿Qué significa? A ver. Para que el valor de K sea muy elevado, significaba que mi denominador tenía que ser muy grande, ¿sí o no? Piensen lo que están diciendo. Para que el valor de una constante de equilibrio sea muy elevado, ¿cómo tenían que ser entonces las concentraciones en el numerador y en el denominador? Para que el valor de K sea muy elevado. Tenían que ser muy altas en el numerador, ¿bien? Y muy bajas en el denominador. ¿Estamos? Y yo acá no tendría ese caso, ¿bien? Porque si el valor de K es muy elevado, yo acá únicamente ¿a quién puedo colocar en el numerador o en el denominador? En el numerador únicamente puedo colocar a las especies catiónicas y aniónicas, y en el denominador yo no puedo colocar nada. ¿Estamos? Si no puedo colocar nada es porque acá tengo mi especie sólida. ¿Bien? Si el valor de K entonces es muy elevado, no se va a encontrar en la tabla. ¿Por qué? Porque directamente decimos que esas sales ya son directamente, extremadamente, ¿cómo les parece a ustedes? ¿Solubles o poco solubles? Si el valor de K es muy elevado. Si el valor de K es muy elevado, quiere decir entonces que estos valores son considerables, y eso quiere decir entonces que cuanto mayor sea el KPS, más soluble es la sal en el disolvente. Pero que cuanto mayor sea la constante de equilibrio del proceso de disolución, quiere decir que mayor concentración de las especies iónicas estarán en solución, lo cual indica que la sal es muy soluble. ¿Se entiende? Por eso valores extremadamente altos no están tabulados, y podría haber valores extremadamente bajos. Podría haber valores muy bajos de KPS. ¿Cómo podría ser un valor bajo de KPS? En realidad lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Si yo tengo 2 o 3 sales
y quiero ver cuál es más soluble, me fijo en su KPS. Aquella que tenga mayor valor de KPS será más soluble. Por eso decimos que como los valores tienen que ser de cierto valor, de cierto número, digamos, siempre vamos a estar desplazados hacia los productos. Nunca podemos estar desplazados en la formación del sólido. ¿Se entiende? Por eso los valores, cuanto mayor sea el valor de K, cuanto mayor sea el valor de K, más soluble es la sal. ¿Se entiende? Y cuanto menor sea el valor de K, cuanto menor sea el valor de K, ¿qué pasa? ¿Qué significa que el valor de K sea, por ejemplo, menor? Si yo comparo a dos sales. Para que este valor sea cada vez más chico, quiere decir porque yo tengo que tener cada vez menos de esto. Si yo tengo cada vez menos de esto en solución, es porque la sal no es muy soluble. ¿Se entiende? Por ejemplo, acá para el fluoruro de calcio, si vamos a la tabla y buscamos, vemos que el KPS para el fluoruro de calcio es 3,9 por 10 a la menos 11. ¿Qué tipo de valor les parece que es ese? 3,9 por 10 a la menos 11. ¿Un valor elevado? ¿Un valor alto? Muy bien, es un valor bajo. Eso indicaría, ¿qué cosa? Que para que el valor de KPS sea pequeño, entonces quiere decir que yo no tengo que tener tanto calcio más 2, tanto fluoruro en solución. Lo cual indicaría que esta sal para ustedes es muy soluble o es poco soluble. La sal es poco soluble. ¿Estamos? Que por ejemplo ya vamos a comparar con otras sales. La sal es poco soluble. Eso hace referencia. Pero nosotros ya vimos que acá lo que nos pide averiguar el ejercicio es la solubilidad. ¿Cuál es la solubilidad molar? Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Bueno, KPS ya vimos que era igual a ¿qué? Catión calcio por anión fluoruro al cuadrado. Ya vimos que la concentración del catión calcio en el equilibrio es la solubilidad y la concentración del anión flúor en el equilibrio es 2S al cuadrado. Entonces, si KPS es esto que yo saco de la tabla y lo igualo a 4S al cubo, de acá yo voy a poder despejar S, que es la solubilidad molar. Eso me está indicando que el máximo permitido es 2,14 por 10 a la menos 4 molar. Bien, a eso está haciendo referencia. La solubilidad molar es 2,136 por 10 a la menos 4. Y acá me están preguntando también la solubilidad, acá está la solubilidad molar, y también podemos dar la solubilidad en gramos por litros. ¿Qué voy a decir simplemente? Un mol de fluoruro de calcio son 78 gramos, por lo tanto, esa cantidad, si la quiero llevar a gramos, es esta cantidad por litros. ¿Qué significa esto de la solubilidad? Porque eso es lo que yo quiero que entiendan. Esto de la solubilidad molar, estas heces y todo, es la concentración que van a tener las especies para que todo se mantenga en solución. Si yo supero estos valores, primero que yo me excedo de la constante de la KPS, y al excederme de la KPS salgo del equilibrio. Si yo salgo del equilibrio y supero el valor de KPS, porque supero mucho las concentraciones, ¿qué les parece que va a pasar en el sistema? ¿Qué va a pasar si yo supero las concentraciones permitidas de solubilidad? Exactamente, pero no solamente que se satura o que se sobresatura, va a pasar algo más todavía. Porque cuando la solución se sature o sobresature, está perfecto, pero sigue siendo solución. Pero si yo me excedo en mucho, ¿qué va a terminar pasando finalmente? Muy bien, si yo me excedo en mucho en esas concentraciones, va a haber precipitado. Entonces, siempre que yo supere el valor de KPS, va a haber precipitado. ¿Y cómo se va a llamar el producto que yo haga de las concentraciones una vez que yo haya precipitado? ¿Qué letra usamos para diferenciar el producto de concentraciones de la K, cuando no estamos en condiciones de equilibrio? Muy bien, voy a tener un QPS. Exactamente. Cuando QPS sea superior a KPS, va a haber precipitado. Tiene que ser igual o inferior para decir que no hay precipitado y que está todo en solución. ¿Me siguen? ¿Me siguen con lo que les acabo de decir? Bien. Al ejercicio siguiente, el del dicromato de plata, fíjense si lo pueden ver ustedes. Fíjense que es el mismo razonamiento que hicimos antes. Lo ven y después
me comentan la semana que viene. ¿Estamos? A ver si lo pudieron resolver. Pero fíjense que es lo mismo que hicimos, disociamos el sólido, planteamos KPS, ¿bien? Planteamos el tema de la solubilidad hasta que llega al equilibrio, lo llevo acá a las concentraciones, ¿bien? Y acá creo que el ejercicio me daba como dato esta concentración de plata en el equilibrio. A esta concentración le igualo a 2S, despejo la solubilidad, y una vez que despejé la solubilidad, calculo KPS. Eso es lo que decía el siguiente ejercicio. Así que sí me gustaría que lo vean para la semana que viene. Pero bueno, se los acabo de decir básicamente y después vean la grabación, acuérdense. Vamos a hacer este ejercicio y después vamos a ir al otro, al de parcial. Veamos qué tenemos acá. Vamos a buscar primero el ejercicio. Creo que es el de nitrato de calcio, fluoruro de calcio. A ver dónde estamos. Sí, es el cálculo de la solubilidad de nitrato de calcio. Bien. Me piden calcular, fíjense. La solubilidad, la S, del fluoruro de calcio, pero cuando hay una mezcla de nitrato de calcio. Bien, me piden averiguar la solubilidad del fluoruro de calcio cuando estamos ante una mezcla de nitrato de calcio. ¿Por qué no hay, si ustedes buscan, la solubilidad de, o el KPS del nitrato de calcio? ¿Por qué no estaría la solubilidad esa para el nitrato de calcio? Porque es un valor extremadamente elevado. Si es un valor extremadamente elevado, se trata de un compuesto, que es el nitrato de calcio, que se disocia por completo. Entonces no me hace falta plantear ningún KPS para el nitrato de calcio, porque es tan elevado el valor, como se les había dicho recién, que no está tabulado. ¿Bien? No está tabulado y eso me estaría indicando que absolutamente todo está desplazado hacia los productos, lo cual eso me está indicando que todo está disuelto en mi disolvente. Por eso no está el valor. ¿Bien? Eso es para que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes tengan una sal, busquen su KPS y no esté. Quiere decir entonces que es un valor tan elevado que en su KPS, si planteamos el KPS para el nitrato de calcio, es muy elevado el producto entre catión calcio y anión nitrato. Y eso está indicando que absolutamente todo el nitrato de calcio se ha convertido en esto y en esto. Entonces, directamente cuando yo disocie el nitrato de calcio, si yo tenía 0,01, cuando se disocie, tendré 0,01 del catión calcio y tendré 2 por 0,01 del anión nitrato. ¿Está claro eso que les dije? Son para electrolitos muy fuertes. ¿Me siguen? KPS elevados. ¿Está claro? Pero fíjense lo que dice el ejercicio. La solubilidad del fluoruro de calcio cuando estoy ante la presencia de nitrato de calcio. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a plantear ustedes? Como hacíamos antes con los ácidos débiles o bases débiles y su sal, lo que vamos a disociar primero acá es el electrolito fuerte, es decir, el nitrato de calcio. Si yo disocio esto, ya dijimos que si tenía 0,01, tengo 0,01 acá y 2 por 0,01 acá. Luego voy a disociar el fluoruro de calcio, que es una sal. Si ustedes buscan el fluoruro de calcio en la tabla, ¿van a encontrar el valor de KPS? ¿Qué piensan? ¿Van a encontrar el valor de KPS en la tabla? Sí, ¿eso qué quiere decir? Que el fluoruro de calcio es más o menos soluble que el nitrato de calcio. Es menos soluble que el nitrato de calcio, exactamente, por eso tengo el valor. Y de hecho, fíjense, el KPS que ustedes van a encontrar en la tabla para el fluoruro de calcio es 3,9 por 10 a la menos 11. Es decir, es un valor pequeño, más pequeño que el anterior. Eso me está indicando que es una sal menos soluble. Acuérdense que yo siempre les dije, como ustedes tengan que comparar entre distintas sales, aquel que tenga el mayor valor de KPS será el más soluble. Ni hablar cuando el valor de KPS directamente no figura. Es una sal extremadamente soluble. Entonces acá yo estoy comparando entre un nitrato de calcio que no tiene KPS, todo soluble, ¿bien? Respecto al fluoruro de calcio que es soluble, obviamente, porque para eso existe el KPS,
pero es mucho menos soluble que el nitrato de calcio, y tan menos soluble que tiene 3,9 por 10 a la menos 11. Entonces, cuando yo planteé la disociación del fluoruro de calcio, ¿yo voy a tener algo de calcio dando vuelta en mi sistema desde antes? ¿Tendré algo de calcio dando vuelta? Sí, tengo algo de calcio dando vuelta, exactamente. Tengo 0,01 que provienen de antes, del calcio que aportó el nitrato de calcio. De flúor, obviamente no tengo nada. Después, cuando el fluoruro de calcio siga disociándose, aportará cierto calcio más disuelto, aportará flúor también disuelto. ¿Y hasta cuándo hace eso? Hasta que llegamos al equilibrio químico de disociación. ¿Bien? O de solubilidad, no de disociación, de equilibrio químico de solubilidad. ¿Y qué va a haber entonces en el equilibrio químico? Bueno, de calcio en el equilibrio químico va a haber los 0,01 que había antes, más la solubilidad que le corresponda para mantener el equilibrio. ¿Y cuánto hay de flúor en el equilibrio? Y hay también 2 veces la solubilidad que le corresponde. Si nosotros planteáramos simbólicamente la KPS para este proceso, ¿qué sería? Concentración de catión calcio por concentración de anión fluoruro al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Cuánto tengo ahora yo de catión calcio en el equilibrio? ¿Cuánto tengo yo de catión calcio en el equilibrio? ¿Cuánto tengo? Los 0,01 más la solubilidad. Exacto. ¿Cuánto tengo de anión fluoruro? 2S. Si la sal es poco soluble, y quiero que lo razonemos juntos, si la sal es poco soluble, ¿ustedes piensan que la disociación del fluoruro de calcio puede contribuir en mucho más calcio al que ya aportó el calcio del nitrato de calcio? ¿Puede contribuir mucho más, considerablemente más? No. Por eso lo que se suele hacer, para acá no resolver una ecuación más complicada, lo que se suele hacer es a esa S la pueden despreciar. ¿Y qué van a decir? Bueno, en el equilibrio, el calcio mayoritario que va a haber es el calcio que en realidad proviene de la disociación del nitrato de calcio, que es el electrolito fuerte, y no del fluoruro de calcio, que es una sal mucho menos soluble. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tengo yo acá? Concentración de catión calcio en el equilibrio me va a quedar en 0,01. Concentración de anión fluoruro en el equilibrio al cuadrado, 2S al cuadrado. Por lo tanto, el valor de KPS me va a terminar quedando en 0,04 S al cuadrado, luego de resolver esto que está acá. ¿Me siguen? ¿A quién quiero despejar yo acá? A la solubilidad. Quiero ver cuál es la solubilidad del fluoruro de calcio. ¿Qué hago? Busco el valor de KPS en la tabla, lo reemplazo y despejo la solubilidad. Bien, bueno, acá está escrito este un medio, bueno, es raíz, es un despeje matemático. Entonces, la solubilidad del fluoruro de calcio ante la presencia del nitrato de calcio es de 3,12 por 10 a la menos 5. ¿Bien? Que si ustedes quieren, la solubilidad de este fluoruro de calcio, que está expresado en moles por litro, lo pueden llevar a gramos por litro. ¿Estamos? Simplemente considerando la masa molar del fluoruro de calcio. Lo pueden llevar de ese modo, a gramos por litro. ¿Y qué es lo interesante acá? A mí me gustaría que ustedes calcularan luego la solubilidad del fluoruro de calcio, pero cuando no hay nitrato de calcio aportando, ¿bien? Es decir, la solubilidad del fluoruro de calcio como lo hubiéramos calculado antes acá. Fíjense que acá la calculamos. ¿Cuánto nos había dado la solubilidad del fluoruro de calcio cuando no tengo ningún aporte extra de calcio? Nos había dado 1,67 por 10 a la menos 2. Nos había dado una solubilidad un poquito mayor. ¿Me siguen? ¿Qué pasó cuando ahora teníamos un ion común, que es el calcio, que también estaba disuelto y venía antes del nitrato de calcio? Bajó un poco la solubilidad, ¿se dan cuenta? Bajó la solubilidad del catión calcio, ¿se entiende? Bajó la solubilidad de la sal y por lo tanto bajó la solubilidad del catión calcio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué piensan que puede llegar a ser eso? ¿Se dan cuenta cómo cuando tenemos calcio de antes es menor la solubilidad a cuando no teníamos nada? Acá da 2,4 por 10 a la menos 3 y acá da 1,67 por 10 a la menos 2. ¿Qué significa eso? Que la presencia de este catión calcio que viene del electrolito fuerte, que es el nitrato de calcio, de algún modo
¿qué está haciendo? Suprime la disociación de esta sal poco soluble. ¿Bien? La presencia del calcio que viene de una sal muchísimo más fuerte y más soluble como el nitrato de calcio, termina suprimiendo la disociación del fluoruro de calcio. ¿Qué significa que termina suprimiendo? Que de algún modo le quita fuerza al fluoruro de calcio para separarse en su catión y en su anión. Al no permitirle disociarse por completo, hace que obviamente la solubilidad disminuya. ¿Bien? A eso hace referencia siempre que tengo una especie, un catión en común o un anión en común. Acá me dice a mí 2,13 por 10 a la menos 4. Bueno, habría que revisar los cálculos. Bueno, después pueden hacer ustedes, para que vean también en su casa, qué pasa cuando tenemos la solubilidad del fluoruro de calcio, igual que acá, pero ahora en presencia de fluoruro de sodio. Por lo tanto, ¿quién sería acá la especie en común que tienen ambas sales? ¿Cuál sería la especie en común? Muy bien, el anión flúor. Del fluoruro de sodio, ¿encuentran KPS en sus tablas? El fluoruro de sodio, ¿encuentran KPS en sus tablas? Fíjense si la encuentran y me dicen. El fluoruro de sodio, que es esta especie que está acá. No, muy bien, ¿qué querrá decir eso? Que es extremadamente soluble, un electrolito fuerte, por lo tanto, de esto no va a quedar nada y obviamente va a estar todo absolutamente disuelto. ¿Qué significa electrolito fuerte? Que se disocia por completo en sus aniones y cationes. Esta es una reacción completamente desplazada hacia los productos. Es tan desplazada hacia los productos que el valor de KPS tiende al infinito y por eso no lo encuentran en la tabla. Eso significa. En cambio, el fluoruro de calcio, si encuentran el valor de la tabla, quiere decir que no es que se encuentra completamente desplazada. ¿Bien? Entonces, ¿qué van a hacer? Exactamente lo mismo. Ahora, como punto de partida, yo tengo flúor, que viene de antes, planteo el equilibrio, llego al equilibrio, ¿y qué puedo ver? Así como dijimos antes, que la presencia del anión flúor, de algún modo, también disminuye la disociación del fluoruro de calcio, le quita esa fuerza. Lo mismo que dijimos antes. Fíjense que cuando el fluoruro de calcio está solo, la solubilidad es de 1,67 por 10 a la menos 2, pero cuando hay otras especies en común, como por ejemplo ser el calcio o en este caso el flúor, fíjense que la solubilidad disminuye. Que disminuya la solubilidad es precisamente eso, que no se va a disociar la sal y que por lo tanto no va a haber tanto catión calcio o tanto anión flúor dando vuelta en el medio. De eso se trata un equilibrio de solubilidad. KPS, lo que me establece, acuérdense siempre, son las concentraciones en el equilibrio de solubilidad. Es decir, es la solubilidad molar o la concentración en el equilibrio que yo no debo superar si no quiero que haya precipitado. Cuando hay precipitado, entonces el producto de las concentraciones se transforma en QPS. Si el QPS es mayor que K, entonces hay precipitado. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda que quieran preguntar? Van a reforzar todo en la parte teórica, por supuesto, ¿no? ¿Se entendió? Hasta acá, acá me preguntan si la solubilidad es gramos por litro. No, la solubilidad es la solubilidad molar, que puede ser en moles por litro. ¿Bien? Lo que vamos a hacer ahora, estos ejercicios son más bien de introducción teórica, pero lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio un poquito más aplicado, que es como vamos a evaluar nosotros en el práctico del laboratorio. Vamos a ir al laboratorio, vamos a hacer la mezcla de sustancias y vamos a ver si hay o no hay precipitado. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Estos ejercicios, chicos, muy, pero muy presentes cuando estudien para el parcial y para los prácticos del laboratorio. Estos ejercicios de precipitado, yo me atrevería a decir que son como los ejercicios de sólidos del primer parcial, que están siempre y que varios no me hicieron caso y no hicieron bien el ejercicio de sólidos en el parcial, sino que era un ejercicio de regalo prácticamente. Bueno, lo mismo les digo con este ejercicio de precipitado
de KPS. Son ejercicios que siempre están, que no presentan la mayor dificultad y que también de algún modo representan un puntaje de regalo y que estoy seguro que más de uno en algo se va a equivocar. Entonces, presten atención y sobre todo estudienlo el tema, chicos, porque es puntaje asegurado. Entonces, háganme caso, les pido, y no como en el primer parcial, que no me hicieron caso y varios en ejercicios sólidos lo hicieron mal, y lo cual me sorprendió bastante. Bien, entonces vean las grabaciones. Esta grabación, como tiene todo resumido, Buffer y KPS, se los grabo para que les quede solamente en un solo video. Y no tengan que ver los videos del año pasado, que creo que están divididos como en 3 partes. Entonces, bueno, veamos qué dice este ejercicio, que es como si fuéramos al laboratorio. Nos preguntan directamente, ¿se formará precipitado de sulfato plumboso cuando se agrega 0,1 litros de nitrato plumboso 8 por 10 a la menos 3 molar a 0,4 litros de sulfato de sodio 5 por 10 a la menos 3 molar? Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Tenemos una mezcla de soluciones. Tenemos por un lado nitrato plumboso. ¿Cuánto tengo en mi primer tubo de ensayo? Tengo 0,1 litros de 8 por 10 a la menos 3 molar. Perfecto. Después tengo otro tubo de ensayo que tiene sulfato de sodio. ¿Cuánto tengo en ese segundo? 0,4 litros, 5 por 10 a la menos 3 molar. ¿Qué me pregunta el ejercicio? ¿Qué pasa si yo mezclo este tubo con este tubo en otro recipiente? ¿Habrá precipitado de sulfato plumboso? Eso es lo primero que me pregunta el ejercicio. ¿Habrá precipitado de sulfato plumboso? El precipitado, acuérdense, si ustedes tienen que comparar, a ver si se dan cuenta de la pregunta que les voy a hacer ahora. ¿Qué es más posible que precipite? ¿El nitrato de sodio o el sulfato plumboso? Si el ejercicio no, les dijera de forma precipitado y no les aclara que sea el sulfato plumboso. Les dice, ¿habrá precipitado o no habrá precipitado? Y obviamente les da todos estos datos. ¿Pero qué es más posible que precipite? ¿El nitrato de sodio o el sulfato plumboso? Muy bien, el sulfato plumboso. ¿Por qué? Porque el sulfato plumboso es menos soluble que el nitrato de sodio. De hecho, para el sulfato plumboso, ¿hay o no hay valor de KPS? Para el sulfato plumboso, ¿hay o no hay valor de KPS? Fíjense y me dicen. Muy bien, sí hay valor, excelente. Ahora busquen el nitrato de sodio. ¿Hay o no hay valor de KPS? Busquen el nitrato de sodio y me dicen si hay o no hay valor de KPS. ¿Sí o no? Perfecto, bien. Yo creo que tampoco hay. No tienen valor de KPS en el nitrato de sodio. ¿Qué quiere decir eso? Que el nitrato de sodio es extremadamente soluble. Acuérdense, KPS que no está, KPS elevada. Proceso completamente desplazado hacia los productos, que serían los cationes sodio, los aniones nitrato, de tal modo que es una sal extremadamente soluble. Entonces no hay posibilidades de que ustedes vayan a observar un precipitado de nitrato de sodio si lo comparan con un sulfato plumboso. Entonces acá el ejercicio les está diciendo, ¿hay precipitado de sulfato plumboso? Ya se los está diciendo. Pero si no se los dijera, y ustedes tuvieran que decidir ustedes con qué sal van a trabajar, ya saben que si tienen una sal poco soluble y una sal extremadamente soluble, obviamente que se está refiriendo al precipitado de la sal poco soluble. ¿Está claro? Bueno, dicha esa aclaración, que es lo que tienen que ser muy atentos y atentas ustedes en los enunciados, vamos a empezar a analizar qué tenemos. Si tenemos un tubo de ensayo con el nitrato plumboso que tiene esa concentración y ese volumen, yo lo que puedo hacer es ver cuántos moles tengo contenidos en esa solución. ¿Se acuerdan cómo hacíamos eso? Yo por las dudas se los comenté acá al costado. Si en un litro de solución hay 8 por 10 a la menos 3 moles de nitrato plumboso, en 0,1 litros, que es lo que yo tengo en mi tubo de ensayo, hay 8 por 10 a la menos 4 moles de nitrato plumboso. Lo mismo con el sulfato de sodio. Si en un litro hay 5 por 10 a la menos 3 moles de nitrato de sulfato de sodio, en 0,4 litros hay 2 por 10 a la menos 3 moles. ¿Bien?
Ahora, esos son los moles de mi soluto que yo tengo acá, los moles de mi soluto que yo tengo acá. Cuando yo los mezcle, cuando yo tome los dos tubos de ensayo, los mezcle y los llevo a un recipiente. ¿Qué voy a estar cambiando? ¿Qué condiciones van a estar cambiando? Cuando yo mezclo los dos tubos, los llevo a un nuevo recipiente. ¿Qué va a estar cambiando ahí? ¿Qué variables se están modificando? A ver si alguien se da cuenta. Estos 8 por 10 a la menos 4 moles de nitrato plumboso siguen estando en 0,1 litros. No, muy bien. ¿En dónde están ahora esos 8 por 10 a la menos 4 moles de nitrato plumboso? ¿En qué volumen total están si yo mezclé los dos tubos de ensayos? Muy bien. Estos 8 por 10 a la menos 4 moles de nitrato plumboso ahora fueron llevados a un volumen de 0,5 litros, porque es la mezcla de los dos tubos de ensayo. Por lo tanto, yo tengo que recalcular la concentración de mis especies. ¿Estamos? Entonces, anótenlo bien en grande eso que les acabo de decir. Sí o sí tienen que hacer el recálculo de las concentraciones. Entonces, lo mismo pasa con sulfato de sodio. Estos 2 por 10 a la menos 3 moles de sulfato de sodio. ¿En dónde van a estar una vez que yo mezcle las dos soluciones? ¿En qué nuevo volumen van a estar esos 2 por 10 a la menos 3 moles de sulfato de sodio? Van a estar en 0,5 litros. Entonces, si yo tengo esos moles en 0,5 litros, tengo que hacer el recálculo de la concentración. ¿Está claro lo que acabo de decir? Es fundamental esta primera parte. Bien, y ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿para qué hacemos esto? O sea, a mí lo que me importa es el sulfato plumboso, que es el precipitado. Bueno, veamos qué pasa con el sulfato plumboso. ¿Se forma el precipitado sulfato plumboso? Veamos. Ese sulfato plumboso, una vez que se forme y esté en solución, ¿por quién va a estar compuesto? Por el catión plomo más 2 y por el anión sulfato, ¿sí o no? Como ustedes lo disocian. ¿Bien? El plomo del sulfato plumboso. ¿De dónde viene el plomo del sulfato plumboso? ¿De dónde viene? ¿De qué especie viene? El plomo del sulfato plumboso. ¿De dónde proviene? En esta reacción química, ¿de dónde proviene? Del nitrato plumboso. Perfecto, muy bien. El plomo del sulfato plumboso provino del nitrato plumboso. El nitrato plumboso, nosotros ya dijimos que tenía una concentración recalculada de 1,6 por 10 a la menos 3 molar. Si el nitrato plumboso se disociara, esa misma concentración iría para los cationes plomo, ¿sí o no? Por lo tanto, ese mismo plomo que viene con esta concentración, que viene del nitrato plumboso, y que es el que va a sulfato plumboso, va a arrastrar esa misma concentración de 1,6 por 10 a la menos 3. El sulfato del sulfato plumboso, ¿de dónde proviene? El sulfato del sulfato plumboso, ¿de dónde proviene? Del sulfato de sodio, muy bien. Del sulfato de sodio, nosotros ya habíamos hecho el recálculo de concentración, que es 4 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, cuando el sulfato de sodio se disocia en solución, teniendo los dos cationes sodio y el anión sulfato, ¿cuánto tendré de anión sulfato en solución? Los 4 por 10 a la menos 3 que provienen del sulfato de sodio. Quiere decir que este sulfato que estaba acá y que pasó acá está arrastrando una concentración de 4 por 10 a la menos 3. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que en solución, cuando yo mezcle mis dos tubos de ensayo, voy a tener por un lado concentración de plomo 1,6 por 10 a la menos 3 y concentración de sulfato 4 por 10 a la menos 3. Esas dos concentraciones, si yo las ubico para el sulfato plumboso, planteo su disociación, en el caso de que estuviera soluble, y hago el producto de esas concentraciones, me va a dar un valor de Q.
Bien, el valor de Q sería 6,4 por 10 a la menos 6, porque yo no sé si está en el equilibrio o no. Si yo lo comparo con el valor de KPS del sulfato plumoso, ¿qué estoy viendo? Fíjense, que el valor de KPS, es decir, el producto que deberían tener estas especies para que no hubiera precipitado, debería ser de 1,8 por 10 a la menos 8. ¿Qué estamos observando nosotros para el sulfato plumoso? ¿Cuánto dio el producto de las concentraciones? Dio 6,4 por 10 a la menos 6, es decir, es mayor que el KPS. Quiere decir que con estas concentraciones que provienen de antes, con esas concentraciones, yo estoy superando las concentraciones permitidas de la KPS para que el sulfato plumoso estuviera en la solución y no precipitara. Como las concentraciones sí superan ese máximo permitido, yo voy a decir que como el Q es mayor que KPS, entonces sí va a haber precipitado de sulfato plumboso. ¿Bien? Y eso es todo el ejercicio. ¿Bien? Véanlo y díganme si tienen alguna duda. Porque eso es todo el ejercicio y eso es lo que les preguntamos siempre. Acá hay otro ejercicio parecido. Acá me preguntan por qué hago el producto de las concentraciones. Bien, porque si yo tengo el sulfato plumboso, yo quiero averiguar si el sulfato plumboso está en solución, así como acá, o precipita. Eso es lo que quiero averiguar yo. ¿Está en solución con cationes plomo y anión sulfato o precipita y se forma el sólido? No lo sé. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, planteo mi producto de solubilidad para el sulfato plomboso. Y voy a decir que tengo catión plomo, anión sulfato. ¿Cuánto tengo de catión plomo? De catión plomo tengo 1,6 por 10 a la menos 3, porque es lo que aportó el nitrato plomboso. ¿Cuánto tengo de anión sulfato? Tengo 4 por 10 a la menos 3, porque es lo que provenía y aportaba el sulfato de sodio. Quiere decir que cuando yo mezclo estos dos tubos de ensayo en un recipiente, dando vuelta, yo voy a tener esta concentración de plomo y esta concentración de sulfato. Esta concentración de plomo y esta concentración de sulfato, si yo las multiplico entre sí, me van a predecir si el sulfato plomboso puede o no puede estar en solución. Si estas concentraciones yo las multiplico y dan inferior o igual al KPS del sulfato plumboso, entonces quiere decir que con estas concentraciones dando vuelta en el medio de reacción, el sulfato plumboso va a permanecer soluble. Es decir, va a ser un producto de reacción, pero va a permanecer soluble. ¿Por qué? Porque las concentraciones que hay de estas especies no superan el máximo permitido que me lo dice el KPS del sulfato plumboso. Como acá yo veo que el producto de esas concentraciones da un valor superior a la KPS, me está indicando que si yo mezclo estos dos tubos y los cationes plomos toman contacto con el anión sulfato, va a haber sí o sí un precipitado al final, al fondo del recipiente, que va a ser del producto sulfato plumboso. Pero yo para hacer eso tengo que comparar el KPS de la sal, para ver si precipita o no precipita, con el producto de las concentraciones que están presentes en ese momento. Ese producto de concentraciones que están presentes en ese momento es lo que nosotros denominamos el QPS, porque no es el cociente, no, es el producto, perdón, es el producto de las concentraciones en ese momento. Es el producto de solubilidad. No sabemos si estamos o no estamos en el equilibrio. Recuerden que KPS hace referencia a eso, un equilibrio y un producto de solubilidad. Si es un equilibrio de un producto de solubilidad, es porque la especie está soluble. Si yo supero ese equilibrio por mucho por encima, Q por encima de K, entonces la sal no está más soluble en el medio y precipita, y por eso ustedes pueden ver el sólido. Por eso sí o sí tengo que comparar eso. No sé si apuntaba a eso la pregunta. Perfecto. Tiene otro ejercicio, el ejercicio 6, que no me acuerdo, creo que tenía un error, no me acuerdo cuál era. El ejercicio 6, fíjense lo que dice, pero no me acuerdo si tenía un error en esta diapositiva o no, pero fíjense lo que dice. Calcular la concentración del ion plomo en una disolución de pH 7 de hidróxido plumboso. Bien, que el pH sea 7
me permite saber que el pH también es 7, y a partir del pH yo puedo saber la concentración de oxidrilos en el equilibrio. ¿Bien? Es la concentración de oxidrilos en el equilibrio. Y me piden calcular la concentración de esta otra especie, del catión. ¿Qué pasa si yo planteo solubilidad para estas especies? ¿Qué tendría? La solubilidad para el hidróxido plumboso. Tendría por un lado nada y nada, después tendría S y 2S, terminando en S y 2S. El KPS acá va a ser igual, concentración de cationes plomo, ¿bien? Que equivale a S, y concentración de oxidrilos al cuadrado, que equivaldría a 2S al cuadrado. Como yo la concentración de oxidrilos en el equilibrio la tengo, que es 1 por 10 a la menos 7, lo puedo reemplazar directamente acá, busco el valor de KPS para esta especie y despejo directamente la concentración en el equilibrio para el catión plomo, que es 0,028 molar. Y esto a su vez ustedes lo pueden igualar a S, que es la solubilidad, que pueden saber directamente la solubilidad molar. Bien, este compuesto, que es el hidróxido plumboso, si precipita, porque el producto de las concentraciones es superior a KPS, siempre se va a observar de este modo, un precipitado bastante pardo. Que eso es una de las experiencias que vamos a hacer también en el práctico de laboratorio. Recuerden siempre, la fórmula de KPS, como es una ecuación de equilibrio, las concentraciones que ustedes leen acá son las concentraciones en el equilibrio. Y lo que hace el pH siempre es reportar concentraciones en el equilibrio. ¿Bien? Era un ejercicio más simple este. Y después tienen este otro, dice acá, como hay precipitados, se diría que son exactamente, cuando hay precipitados ya no es más una solución. Cuando hay precipitados se trata de un sistema heterogéneo. Bien, la solución sobresaturada sigue siendo solución, quiere decir que no hay precipitado, sin embargo, sí hay más soluto del que se puede contener. Por eso se dice que la solución sobresaturada es un sistema extremadamente inestable y que dura milésimas de segundos, porque ese soluto que está de más basta con una mínima variación en la temperatura, en la agitación o lo que sea, para que enseguida precipite. Por eso el límite entre solución sobresaturada y sistema heterogéneo es de unos milisegundos y una mini alteración en el sistema para que de sobresaturada pase heterogéneo. Pero la sobresaturada sigue siendo solución. Es decir, si ustedes tapan esta parte de la pantalla y se quedan con esto, esto puede ser que sea una solución sobresaturada, porque haya más soluto del que puede contener ese disolvente. Ahora, basta con un mínimo cambio en ese sistema para que ese soluto que está de más precipite, como pasó en este caso, y pasen ustedes a tener un sistema heterogéneo. Eso es bien pregunta del examen teórico, ¿bien? Para que lo tengan presente. No es lo mismo sobresaturado a heterogéneo. ¿Estamos? Bueno, y tienen este otro ejercicio acá, que es también para averiguar si se forma precipitado. ¿Qué les dice el ejercicio? Se tienen, me gustaría que lo hagan también para el martes que viene, si hay dudas me lo pregunten en la clase presencial o por mail, quienes no puedan acudir a la clase presencial. Se tienen 70 centímetros cúbicos de una disolución, 70 centímetros cúbicos, ya saben, lo tienen que convertir a mililitros o litros, como ustedes quieran trabajar, de una disolución en la que la concentración del catión calcio es de 1 por 10 a la menos 4 molar. Y se añaden 15 centímetros cúbicos, 2 por 10 a la menos 6 molar, de carbonato de potasio. Y nos preguntan, ¿se formará precipitado de carbonato de calcio? ¿Bien? ¿Se formará precipitado de carbonato de calcio? ¿Qué tendrán que hacer ustedes? Por un lado, lo que hicimos antes. Con esa concentración y ese volumen, veo los moles iniciales. ¿Bien? Con esta concentración y ese volumen, veo los moles iniciales. Luego, con los moles iniciales, ¿qué recálculo tenía que hacer? Con esos moles iniciales, ¿qué recálculo tenía que hacer? Muy bien, cuando yo mezclo los dos tubos de ensayos, esos 2 moles los llevo al nuevo volumen, que fíjense que si acá mezclo 70 con 15, tengo un nuevo volumen de 85. Esas dos cantidades las llevo a un nuevo volumen y veo la nueva concentración. Acuérdense que es el recálculo de concentraciones que hacíamos. ¿Y para qué me sirve esto? Porque si yo quiero ver si se forma precipitado de carbonato de calcio, lo que yo tengo que averiguar qué es. ¿Qué concentración de calcio anda dando vuelta en el medio?
y qué concentración de carbonato anda dando vuelta en el medio. De calcio, ¿qué concentración va a andar dando vuelta? La que proviene de antes, es decir, 8,23 por 10 a la menos 5. Y de carbonato, ¿qué concentración va a andar dando vuelta de antes? Lo que yo calculé acá, los 3,53 por 10 a la menos 7. Bien, si yo tengo esas concentraciones en el medio, en mi tubo de ensayo, y yo planteo el producto de solubilidades para ese carbonato de calcio, me va a dar 2,9 por 10 a la menos 11. Fíjense que el valor de Kps para el carbonato de calcio, es decir, el valor para ese proceso de equilibrio, para que no haya precipitado, es de 4,8 por 10 a la menos 9. Con el valor de Q que nosotros calculamos, que son con las concentraciones presentes en ese momento, ¿superan o no superan ese límite para que no haya precipitado? ¿Superan o no superan? No lo superan, exactamente. Si no lo supera, ¿qué quiere decir entonces? Que por más de que esté dando vuelta esta concentración y esta otra concentración, no llegan al valor permitido de Kps, lo cual estaría indicando que si Q es menor que Kps, no hay precipitado de la sal. Si hubiera precipitado, en el caso de carbonato de calcio, te observarían algo como eso. Bien, un color así bastante amarillento. Bueno, de esto se trata, equilibrio de solubilidad, así como antes vimos equilibrio iónico. En el laboratorio vamos a hacer muchas experiencias sobre esto. Por eso se los voy explicando con detenimiento y demás. Terminaríamos con todo esto la unidad 8. ¿Bien? Que es una de las más extensas de la materia. La semana que viene vamos a empezar directamente con la unidad 9. Ese día vamos a ver redox. Se les van a mostrar los parciales presenciales para quien así lo desee. Veremos consultas de equilibrio y la evaluación formativa de esto es el miércoles 10. Entonces, mi consejo para ustedes es que vuelvan a ver esta grabación, hagan los ejercicios y si tienen alguna duda, lo pregunten, pero no se dejen estar con esta unidad, porque es de las más importantes en el parcial. ¿Estamos? Porque fíjense que es la que más cantidad de temas tiene para evaluar. ¿Bien? ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Y no, nada más. Creo que hicimos como un buen cierre y mix de todo esto. La última evaluación formativa sería la semana que viene, sería el martes 16. El martes 16 sería la última evaluación formativa. Porque la semana que viene, el martes, vemos balance redox, que sería martes 9, y el miércoles 10 veríamos celdas galvánicas y electrolíticas. ¿Bien? Acá me preguntan si hay que anotarse en algún lado, sí, en alguna base de datos, que se las voy a habilitar en algún momento. Y acá me preguntan el ejercicio 34. ¿El ejercicio 34 de qué? ¿De equilibrio? ¿La parte de equilibrio químico? ¿O de qué unidad me estás preguntando? Bien, el ejercicio 34 de equilibrio químico, acá por lo que yo estoy leyendo, a ver si es el mismo. Yo tengo acá que dice el ácido benzoico es un ácido monoprótico débil en una solución, no sé si es el mismo. No sé si es el mismo. Bien, si no, me lo consultas la semana que viene en el espacio de consultas. Así ahora pueden ir a la parte teórica y no ocupamos tiempo de consultas. Pero si es el mismo, o me lo envías por mail o me lo preguntas como corresponde el martes que viene. Vayan al teórico, chicos. Bueno, que tengan buena semana y bueno, nos veremos la semana que viene. Espero que estudien esta unidad y que vayan preguntando. Será hasta el martes. Que anden muy bien.